Tertulia, familia. Vamos a la tertulia. Vale, pues bueno, hola, somos Marco, Izan y Mariluz. Y esta es nuestra segunda tertulia familiar. Estamos en el canal de YouTube. Esto, para los que nos escuchan en podcast, está dentro del programa, pero para aquí, para el canal de YouTube, lo separamos para daros solamente lo que os interesa. La salsita, los debates, las polémicas. O no. O no, A porque ver, luego estamos todos en el mismo bando. Sí, bueno, pero siempre encontramos nuestro salseo, nuestro salseo. Además, si no nos callamos, y estoy yo que no paro de hablar. Eso también es verdad. Ya lo decía Humberto. Ahora Sí, luego lo comentamos. sí, no, me lo han dicho mucho, pero ya a estas alturas tenéis que aguantarme No te como vamos a soy. descambiar ahora. Sí, Eh, porque si no, a ver quién va a hacer todo lo demás. Pues el caso que sí, que tras la buena acogida que tuvo nuestro debate sobre las redes sociales en el programa 216, vamos a probar a Y que está, hacerlo lo podéis encontrar separado del programa en el canal de YouTube sobre el debate. dentro de Osera Televisión. Pues el caso es que hemos pensado hacer esta sección fija. Para eso nos gustaría que nos echarais una mano, que nos propusierais temas que os parezcan interesantes para debatir en esta familiar tertulia. Esta familiar tertulia. Tertulia familiar. Y hoy vamos a hablar de ordenadores versus consolas. Sí, que otra vez John Constantine, que le damos gracias continuamente y pocas son. Te queremos. Porque es el que nos ha dado, además, nos ha dado más temas Sí. que están ahí apuntaditos para ir sacándolos, porque nuestra imaginación da para lo que da. Y además es un tema que mola, que yo creo que podemos intentar darle un toquecito distinto, sobre todo porque no me he preparado nada, absolutamente nada, así que a ver qué sale. A ver qué sale. John nos lo sugirió a nivel de juegos y lo hemos generalizado un poco también a nivel de lo que son yo creo que sí, aparatos, pero sí, porque a nivel de la juegos semilla está ya ahí. queda poco. Sí, a nivel de juegos cada vez hay menos diferencia, ¿no? Yo creo que ya prácticamente... Es que nos podemos meter ahí un poco también. Porque entre el Xbox y un PC no hay nada de diferencia en tema de juegos, pero entre PS5 sí. Sí, los famosos exclusivos. Por eso. Pero ahí más que hablar de diferencia sería de empresas realmente. O sea, sí, es que ya PC contra consola, con todo lo que ha hecho Microsoft en esta generación, ya más que PC contra consola es Sony contra Microsoft y dentro de Microsoft está PC. Sí, pero tampoco lo centremos ahí, porque mi idea también era hablar un poco histórico y sobre todo no centrar en el debate, para mí absurdo, Xbox contra PlayStation, porque hay un tercer jugador que tiene mucho éxito, que es Nintendo, Sí. y es una consola. Es que ahora ya, sí, también es verdad que hablan mucho de Sony contra Microsoft, pero ahora ya no son tan iguales. ¿Sabes? Ahora ya ese debate no funciona tampoco, porque eso, de la gente a mi alrededor, si no recuerdo mal, he hablado con 3 personas que se van a comprar la PS5 y 0 de la Xbox, porque son para cosas diferentes. Son para jugar juegos, pero Sony tiene sus exclusivos y Sony hace su consola para vender esos exclusivos. Microsoft hace sus consolas. Por eso está la serie S. Por eso Sony no tiene una PS4 Lite a 300 euros. Porque la serie S es para que la gente random se compre una consola, se compre el Game Pass y en algún momento diga, quiero que rinda mejor la serie X y luego Windows y toda la suite de Office, ¿sabes? Microsoft usa eso como una herramienta para meter a gente en el ecosistema. Por lo menos desde mi punto de vista. Mientras Sony lo único que tiene en ese ecosistema son los juegos. Ahora mismo. Entonces, podríamos decir que Xbox ahora mismo, en tu opinión, es una especie de PC para jugar. Sí, limitándolo mucho, sí, ¿vale? Sí, Xbox hasta cierto punto es una adaptación de PC para jugar a los exclusivos de Microsoft. Realmente cuando salió la primera Xbox, cuando Microsoft decidió meterse en la guerra de las consolas, que era una cosa como muy japonesa, porque hasta entonces las consolas potentes eran japonesas, ya se dijo que estaba montando pequeños PCs, pero eso no ha sido quizás real hasta esta generación. Sí, bueno, es que en la generación anterior ya intentaron unificarlo y esta vez lo han hecho bien.
Más o menos. Al final de la última generación ya estaban acercándose bastante y en esta ya con el nuevo hardware lo han hecho bastante todo lo que faltaba. Vale. Lo que pasa es que al final, al margen de todo eso, lo que es la consola propiamente solo te vale para jugar. Sí. Sí, pero precisamente eso es algo que Microsoft intentó cambiar en la One. De hecho, por eso le pusieron ese nombre, porque quería unificar todo el sistema multimedia de la casa, el entretenimiento de la casa. Yo sé de gente que en su momento sí que quiso, vio ese ecosistema y dijo que es una pena que esto haya salido mal, porque estaba muy preparada para... Tú estabas jugando con la consola, de repente venían los niños a ver los dibujos y podías pausar y poner la tele y que los niños vieran los dibujos y luego seguir la partida donde estaba. O sea, estaba muy bien preparado. Estaba el sistema Kinect de voz que parece ser que funcionaba bastante bien en la One para poder manejar todo el multimedia de la casa. Es algo que Microsoft lleva queriendo hacer incluso desde antes de la One. El Alexa... El que Windows te lo controle al final lo va a ganar Amazon. Quizá porque ha llegado en el momento oportuno. Pero... Yo creo que ahora, si volvieran a intentar eso, pero con ese Xbox Stick o como lo acaben llamando que se está rumoreando, ¿sabes? Integrarlo con Alexa en vez de hacer su propio reconocimiento de voz, aunque ya lo tienen, espero que no lo usen. ¿Tan malo es? El Cortana. Es Cortana. Tan malo es como que no lo usas tampoco nadie. Cortana es amiga de Siri, ¿no? De Siri. Supongo. Sí, Siri lo usa más gente, pero Sí. simplemente porque lo conoce más gente. Sí, pero de todas maneras yo sé de mucha gente que ya una vez... Que Siri estaba muy bien hasta que ha llegado Alexa. Cuando ha llegado Alexa la gente con Siri no está tan contenta. Pero eso sí, que con el cacharro ese es muy barato. Supongo que costará a lo mejor 60, 70 euros, 100 como mucho. Y eso sí que podrías usarlo como Fire Stick y jugar a xCloud, si lo hicieran de esa manera. Entonces ahí sí que me parece que lo podrían integrar más. Porque aparte tienes el mando. Si le ponen un mando aparte del mando de jugar. Yeah. Yo de todas maneras quiero echar un poco la vista atrás. Porque en mi casa, cuando yo era pequeñico, entró una consola en casa que compró mi padre, que era una de estas consolas que habréis visto en documentales y demás, que eran cuadrados en una pantalla que se movían. Yo creo que aquello era impresionante, porque esa era especial porque tenías unos acetatos, unos plásticos que pegabas a la pantalla para hacer los diferentes laberintos de los diferentes juegos. O sea, las consolas llevan mucho tiempo entre nosotros, más que los ordenadores para jugar. Sin embargo, lo siguiente que entró fue otra consola, cuando la famosa Atari, que esa ya la conocerá más gente. En casa, mi padre siempre fue de Philips, entonces compramos la europea, que era una Philips, que era pasaba como el Betamax y el VHS. Era mejor porque tenía teclado y era muy cómoda porque eran cartuchos, igual que la Atari, eran cartuchos y eso hacía que jugar fuera muy cómodo. Luego llegó el Spectrum, que es algo que yo siempre he visto entre un ordenador y una consola. Era un poco... En teoría es un ordenador, el Spectrum, claro, es que el Commodore en Estados Unidos, pero el Spectrum que no lo hemos visto en la cultura popular porque era un producto europeo, era de una empresa británica. Entonces, en Estados Unidos no tienen... Hemos visto Commodores, pero nunca hemos visto Spectrum. Pero el público español sí que fue en las películas. En las películas Spectrum hemos visto muy poquitos. ¿Sí? Porque no penetró en Estados Unidos. En Estados Unidos se utilizaba Commodore y en Estados Unidos también el PC llegó antes que aquí. El Spectrum era una especie de ordenador cuya entrada de datos, la manera de meter, era mediante casetes como los de música. Que eran, vamos, el ruidito del... Que de hecho nosotros en su momento para leer los juegos en ordenador cogimos un radiocassette y lo tuneamos para poder meterle la salida de ruido, digámoslo así, al ordenador y poder leer los juegos. Sí, sí. De hecho, el Spectrum que más se vendió, el Spectrum 48K,
no llevaba, o sea, el cassette tenías que comprártelo aparte. Ujú. Bueno, y el siguiente también, porque yo tenía el cassette, o sea, te tenías que comprar el ordenador y Un llegabas con radiocassette. tenías el ordenador, lo ponías en la mesa y no te servía para nada. Tenías que ponerte un radiocassette al lado para meterle los datos. El Spectrum sí Todo que... esto a Iza le sonará chino, no, porque tiene cultura Sí, la histórica cultura informática, digital. pero no lo ha visto. Claro. Lo curioso es que aquello tardaba como 5 o 6 minutos en cargarte un juego. Sí, sí, sí. Y no es una y exageración, como ¿eh? fuera un juego grande, 20 o 30, porque aparte a veces, en mi caso teníamos algunos que eran varios casetes. Eso ¿No? yo diría que 20 minutos. Es que cuando eres O se joven me el hacía largo. tiempo se te hace muy largo. Puede 5 ser. minutos es una barbaridad de tiempo cuando estás sentado delante de una pantalla. Yo recuerdo el darle la vuelta, pero igual era a mediados de partida. Según llegaras a un sitio tenías que volver a cargar otra cosa, no sé. El caso, también llegó el Amstrad, también que ya era una evolución porque tenía el cassette incorporado y el monitor. Ujú. El caso es que esto sí que, estamos hablando de los 80 más o menos, sí que fue un salto para las nuevas generaciones de jugadores. Hubo, desde la quiebra de Atari, hubo un espacio donde el videojuego se jugaba solo en el bar, en las maquinitas. recreativas, en las maquinitas, que en España siempre se han llamado las maquinitas. Las maquinitas. Y entonces llegaron las nuevas consolas japonesas, la Sega, la Nintendo, y luego la Sony, que fue la última en llegar y la que ya arrasó con todo, porque fueron un salto generacional muy grande. Y ahí es cuando empezaron a llegar los PCs para jugar, y ya empezaba la polémica. Porque para jugar a un PC el problema era que te comprabas el PC y el siguiente juego que salía tu PC ya era viejo. Y ahí era el momento donde las consolas arrasaron por eso, porque era muy caro jugar en PC. O sea, yo siempre fui de PC, tuve consolas y demás, pero he pasado muchas más horas jugando en un PC. Pero es verdad que como te gustaran un tipo de juegos más potentes, era imposible, porque no, la gráfica esta es que ya no sirve. Yo llegué a tener Sí, o juegos... la RAM. Hay poca RAM. Hay poca RAM, yo llegué a tener juegos de 8 CDs y de 7 DVDs. Claro, eso era inviable. Y claro, ahí las consolas fue cuando empezaron a arrasar, yo creo que el gran salto generacional, Izan, no sé si tú ya por ahí ya empiezas, sería la PlayStation 2 y la Xbox 360. Yo creo que es el gran salto cuando metieron la potencia en las consolas. Yo de la PS2 no me acuerdo. El salto a la 360 sí que he oído más. Y a partir de ahí sí que, además, el mundo PC hubo un momento donde ya nadie jugaba en PC. O sea, tú ibas a... Nadie, entre comillas, ¿no? ¿Vale? Juegos potentes. Hablo de juegos lo que ahora se llaman AAA. Ese tipo de juegos no se jugaban en PC porque tú ibas a la estantería de juegos de una gran superficie y había una pequeña estantería con 10 juegos para PC y había la estantería llena con juegos de PlayStation 3 y de Xbox 360. Aparte es que yo creo, bueno, no sé, ahora corrígeme, Izan, pero el hecho de tener un monitor, o sea, normalmente los monitores de PC eran 15 pulgadas. Sí. Y sin embargo, en la tele ya los monitores ya habían evolucionado y ya teníamos a lo mejor televisiones grandes. Entonces no era lo mismo poder jugar a un juego bueno, pues eso, en 15 pulgadas, que en todo un señor televisor de, no sé, 25, 30. Y que esas televisiones de 32 pulgadas, de 27 pulgadas, entraron en las habitaciones de los chavales que tenían la consola. Y podían jugar aparte, porque el problema era cuando el Spectrum ya se conectaba a la tele, pero el problema era que tenías que irte al salón. No había... era raro ¿Dónde tener estaban tus padres? Claro, la segunda tele que había en la casa normalmente era una tele vieja que ya no... Entonces tenías que ahorrar para el ordenador y para la tele. Y efectivamente, y los monitores de PC, su calidad eran buenas para trabajar. Los PCs estaban más pensados para eso, ¿no, Izan? Bueno, a ver, yo es que tampoco he vivido esa parte realmente, entonces... Hombre, yo recuerdo cuando salió el Monkey Island 2, creo que fue una gran revolución porque salió la tarjeta Sony Sound Blaster que empezó a sacar sonido real. Estamos hablando de mediados de los 80. Claro, las teles desde el principio te daban un sonido bastante no real, pero sí que te podían poner una pista que te podían reproducir esa música. Cosa que en un ordenador no se podía hacer, porque no tenía la tarjeta para reproducirlo. Bueno, llegamos a más o menos un poquito al presente. Ahora mismo, ¿cómo dirías tú que está la cosa en esa competencia? Ahora mismo
A ver, justo cuando... Si vas a hacer un debate completamente de personas random, ¿qué se tiene que comprar, una consola o un PC? Ujú, Justo al principio de una generación una consola es bastante más lógica. ujú. Pero hace un año un PC era más lógico porque las consolas eran antiquísimas y te ibas a tener que comprar otra en un año o dos. ¿No mola mucho el concepto de cuando eres joven que 3 años es antiquísimo? No, sí, bueno, No, o sea, te tenía... entiendo, estamos en el contexto que Hmm. estamos, o sea, lo digo como broma, pero tienes razón. O sea, a nivel tecnológico, la consola, la anterior generación que tiene 2013. 2013, 7 años, es antiquísimo. Hmm, O sea, la evolución tecnológica en electrónica en 7 años ha sido bestial. hmm. Sí, que perdona. Sí, aparte de que justo en estos últimos 2 años lo que sí que se ha avanzado bastante es ray tracing. Esto de la simulación de luz ultra realista en juegos. Ajá. Que Ah, eso, vale, ya lo he pillado. El hecho de que la luz sea más realista. sí, entonces, Eso creo que en las consolas yo he oído que el Spider-Man tenía cosas muy interesantes en ese sentido. ¿qué Spider-Man? ¿El Eh, primero? No, el último que salió para la generación anterior, no el que ha No, salido ahora. ese supongo que tendrá algún truco divertido para ser más bonito de lo que realmente te permitía la tecnología de 2013, pero tampoco lo del ray tracing lo mete esta generación. ¿Has visto algo ya de esta generación a nivel de imágenes y tal? Pues ya hay gente Yo que no, tiene pero las sí que hay consolas. reviews. Sí, hay gente que tiene las Hmm. consolas. Ya. La cosa también es... se anuncian mucho para 4K 60 FPS, pero con ray tracing activado no van a llegar a eso ni de lejos. Ujú. Como mucho 1080-60 y seguramente 1080-30. Bueno, desde aquí vamos a hacer una llamada por si alguien nos quiere mandar una para que hagamos una review. Sí, encantados, ¿eh? De En verdad. la consola y el juego, ¿eh? Porque 90 pavos no me gasto yo en un juego, ya te lo digo. Pero eso sí, lo de 4K 60, no sé si os acordaréis vosotros, sí, bastante. La PS4 Pro y Xbox One X Ujú. también decían 4K 30. Y luego casi ningún juego soportaba esa resolución. Ya, suele pasar a principio de la generación que muchos de los juegos que te colocan en esas consolas son de la generación anterior, un poco tuneados un poquito. No, pero aparte, en esa semi-generación Ujú. no hubo ningún juego apenas Ya. durante hasta ahora Ujú. que soportara esa resolución porque no tenían la potencia realmente. Es una opinión mía y posiblemente súper cuñada, ¿vale? Pero ¿tú dirías que el mejor momento de una generación de consolas es esa mitad? O sea, que sería el momento de empezar a comprar la consola, por ejemplo, la nueva generación dentro de un año o año y medio, cuando ya las empresas de software estén empezando a desarrollar la potencia que tienen las máquinas y, A tapar todos y los a agujeros, tapar los los bugs que... agujeros, los bugs y demás. A lo O mejor... un sí. segundo, o esta generación ya viene más preparada porque el tema de los exclusivos hace que los desarrolladores ya hayan tenido acceso a la potencia antes. Es que la cosa es cuando, por ejemplo, al principio de esta generación aparte es más especial que la última por esto, Ujú. ahora tiene mucho sentido comprarse una consola si te vas a comprar una plataforma de jugar a videojuegos nueva, porque ahora mismo la potencia que te da una consola 500 euros no te la va a dar un PC del mismo precio. Ah, claro. Si te vas a comprar una consola en 2 años y vas a jugar a juegos de Microsoft, Ujú, es fácil que un PC sí que te dé eso. ujú. Porque de aquí a 2 años hay nueva generación de gráficas, 2 nuevas generaciones de procesadores. Entonces ya tienes más alternativas. Ujú. Ya Sí, pero también se supone que en 2 años los precios de las consolas bajarán. El precio de salida suele rebajarse al primer año. No mucho, pero según, antes se porque rebajaba mucho, ahora ya no tanto. la cosa es, especialmente la de Sony, que es la que más sentido va a tener con el tiempo por los exclusivos. Ujú. La PS4 original duró como 2 años así, luego salió la Slim, Ujú. creo que salió al mismo precio, y se mantuvo a 400 hasta que salió la Pro a 500 o algo así, y a lo mejor ha bajado ahora hasta 300, 250. Ahora es el momento de comprar una PS4 por 200 euros. A lo mejor. Pero Igual a pop. Podemos hacer review también de la PS4. Por ejemplo, lo que sea. Microsoft sí que lo hizo diferente porque Microsoft sacó la Xbox One a 500 Ujú. y la Xbox One S como 2-3 años después
a 300. Entonces, según lo que hagan las compañías, es que no se sabe. Los precios pueden bajar, pueden no bajar. Los de Microsoft es más fácil que bajen porque Sony tiene exclusivos. Y bueno, y antes de terminar, creo que nos estamos olvidando siempre, y es injusto porque volvemos al debate que no quería de Xbox Sony, aunque no hemos dicho cuál es, o sea, simplemente hemos hablado de las dos, pero Nintendo. Nintendo versus PC. Nintendo estaríamos ya hablando de lo mismo que Sony. O sea, Nintendo vive de, primero de que ha conseguido crear un sistema distinto y luego además de sus exclusivos, del éxito que tienen sus islas de coger nabos, sus jueguitos chorras familiares. Sí, Nintendo tiene eso de que si Sony ya es un ecosistema bastante cerrado, Nintendo es un ecosistema completamente cerrado, menos por 4 juegos sueltos que tienen crossplay. Entonces, sí que aquí habéis apuntado que hay consolas para más gráficos espectaculares y más party. Pero es que ya no hay consolas más party aparte de la de Nintendo. Sí, no, sí, porque tras el fracaso de Kinect y de Lite y de todo. Y de los juegos de pantalla dividida. Si es que las consolas grandes ya no tienen apenas pantalla dividida. Son para jugar tú solo, porque ahora ya en lugar de es online, dividida, ¿no? Sí, es todo jugar online. Especialmente después de 2020. O sea, el caso es que en los juegos entonces de hoy en día, en los que van a entrar en esta nueva generación, realmente se ha perdido un poco el tema de eso, de los party. Sí, no solo de hoy en día, sino de los juegos party. Cualquier juego de pantalla dividida que salió para la 360, en la generación siguiente, la de la Xbox One y PS3, salieron como 1/3 de los juegos y eso ya siendo optimista. Esta generación creo que no han anunciado ninguno por ahora. Ya. Sí, porque realmente el consolero juega solo. Juega con otros, pero a través de la red. Juega solo en su habitación, entre comillas. Para jugar party te compras una Nintendo, ¿no? Sí, porque eso, Nintendo aparte tiene como más experiencia con estos juegos para tontear un poco. Y porque ha hecho también su público. O sea, tiene un público cautivo que juega a sus juegos. Sí. ¿Y hay previsto algún tipo de gadgets periféricos? Porque está como círculo para hacer ejercicio. El círculo de Wii Sports. No sé cómo se llama, Switch Sports o algo así se llamará o algo. No, era Ring Islands of Adventure, no sé qué. Algo así. Pero sí, es Switch Sports. No hay nada de eso por ahora. O sea, que nos ceñimos a juegos con mando y... Sí, también es verdad que el mando de... Bueno, en tema de mando sí que han cambiado bastante. El de Sony es el DualSense con el nuevo motor de vibración. Y el de Microsoft es ligeramente mejorando la generación anterior. Todavía no he oído poner verdes a los mandos en mis redes. No sé por el mundo si no, es que, a ver, el mando de Microsoft es... El de la 360 era bueno, el de la One era el de la 360 un poco más cómodo y más bonito, y el de la serie X es cambiar las flechitas, que era de lo que más se quejaba la gente, hacer que se agarre un poco mejor y ya. Porque Microsoft tiene un mando bueno que lo único que la gente se queja a veces es el posicionamiento de los botones de la izquierda, y eso no lo van a cambiar seguramente. Sony sí que va dando saltos. Sí. ¿Y es más cómodo el hecho de jugar con el teclado que jugar con mando? Yo he probado los dos y para según qué juegos... Yo creo que según qué juegos. Es que, por ejemplo, a ver, yo juego... A un simulador de verdad necesitas un teclado. Si es un simulador de verdad. Según. ¿Simulador de qué? Si es un simulador, normalmente algo que simule algo real, normalmente el mando... no, según, a ver, si es un simulador de conducción o cualquier cosa de estas, es un volante o un mando. Teclado es lo último que quieres. Es un volante, exactamente. Pero un mando como tal para simular no lo veo. No veo en qué contexto puede funcionar como un simulador, algo con un mando. Un simulador realista. Sí, no. Un mando es la entrada de datos menos detallada que puedes tener. Es para arcade. Básicamente. Es la manera más cómoda de jugar, sí, claro. porque coges un mando, un teclado lo tienes en una mesa y tal, pero eso entra menos en PC contra consola porque te puedes comprar un mando y conectarlo al PC, que es lo que hice yo. De todas maneras, ya por cerrar, la gran ventaja que tiene el ordenador es que tiene más usos. Sí, tiene más usos, y lo que tienes también es, si le acabas invirtiendo dinero a tu ordenador,
la tecnología que vas a tener va más en una cuesta. Sí. Entonces vas poco a poco mejorándolo, vas poco a poco pudiendo jugar a más juegos, tal. Con una consola te compras una. 7 años después te compras otra y es muchísimo mejor. Sí. Vas a Y picos. entonces, sí, son picos de 7 años. Bueno, Sí. 7, 6, 8, 10, Sí, por ahí. que las empresas Sí, no depende puedan de ti. aguantar. Sí, y a lo mejor el tener en el ordenador, o sea, la capacidad de poder tunear un ordenador te permite también que tú seas capaz de elegir en qué inviertes el dinero, ¿no? Si Sí. quieres una gráfica mejor o si quieres... Sí, por ejemplo, simplemente tu ordenador y el mío valen lo mismo. Pero el mío es como un 10% mejor a gaming y el tuyo es como un 10% mejor a editar. A edición de... Porque el tuyo Claro. tiene más núcleos, es otra arquitectura, es más antigua, pero por eso más núcleos no te costaron más dinero. Tengo un tipo de ventilador porque... Tienes una gráfica de Nvidia, tienes ventiladores que hacen menos ruido porque está en el porque está en estudio. el estudio. Sí, Entonces, sí, los dos valen lo mismo, pero son completamente diferentes. Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Gracias por atender al debate.